Hay momentos en la vida en los que uno simplemente se detiene. No porque quiera, sino porque algo dentro comienza a pesar. No es tristeza, tampoco desesperación. Es como si el alma empezara a susurrar que hay más. Más que esta rutina, más que estas dudas, más que este constante intentar sin ver resultados. Y fue justo en uno de esos días, cuando ella, sin buscar nada en particular, encontró lo que parecía un mensaje oculto en medio del ruido del mundo digital. El título la sacudió como una verdad olvidada. Diga esta única palabra, pero no se la diga a nadie, manifiesta todo lo que deseas. Al principio pensó que era solo otro vídeo más entre tantos, pero algo la detuvo. Tal vez fue curiosidad, o quizás porque su alma lo reconoció antes que su mente. Lo cierto es que no pudo ignorarlo. Lo que descubrió en los siguientes minutos no solo le dio esperanza. Fue mucho más que eso. Fue como si, por primera vez en mucho tiempo, alguien le hubiera tendido la mano en medio de un túnel oscuro. Cada palabra que escuchaba parecía romper capas de confusión, de resignación, de miedo. No eran simples frases motivadoras. Eran verdades que tocaban algo muy antiguo dentro de ella, algo que llevaba dormido desde hacía años. Le dio dirección. Una especie de mapa interior. Una brújula que no apuntaba hacia afuera, sino hacia adentro. Le mostró que no necesitaba buscar más allá de sí misma para comenzar a cambiar su vida. Que todo lo que había estado esperando, respuestas, señales, fuerza, había estado ahí, dentro de su propio corazón, todo el tiempo. Y también le dio una llave. Una herramienta sencilla pero profundamente poderosa. No era un objeto físico ni una técnica complicada. Era una palabra que, usada con intención y silencio, podía abrir puertas invisibles. Una palabra que no se decía con los labios, sino con la energía del alma. Una palabra que, al pronunciarla en lo más profundo de su ser, resonaba con una fuerza antigua y sagrada. Como si el universo mismo respondiera, no con ruido ni promesas vacías, sino con presencia, con movimiento, con sincronías. Y fue ahí, justo en ese instante de revelación silenciosa, donde todo comenzó. Ella estaba agotada. Pero no era un cansancio físico. No se trataba de dolores musculares ni de falta de sueño. Era algo más profundo, más silencioso, más difícil de explicar. Era un cansancio que venía del alma. Un peso invisible que cargaba cada día sin saber exactamente por qué. Sentía como si algo dentro de ella estuviera esperando. Esperando por una señal, por una respuesta, por un despertar que nunca llegaba. Había intentado de todo. Afirmaciones frente al espejo, meditaciones guiadas, cursos sobre crecimiento personal, libros de autoayuda, charlas sobre la ley de la atracción. Su mente quería creer. Ella lo intentaba con fuerza, con disciplina. Pero su corazón aún no sentía nada. Seguía ese vacío. Esa sensación de que nada era suficiente. Que algo esencial le faltaba. La vida que imaginaba, una vida plena, libre, llena de amor, de propósito, de abundancia, parecía existir solamente en su cabeza. Era como una película que podía ver pero no vivir. Como si estuviera detrás de un vidrio, observando todo lo que deseaba, sin poder tocarlo. Un día cualquiera, de esos en los que todo parece igual pero algo en el aire se siente distinto, ella se encontraba sentada en su sofá, con el celular en la mano y la mente vagando sin rumbo. Había terminado su jornada de trabajo, pero no se sentía satisfecha. Encendió el wifi, abrió una red social, comenzó a deslizar el dedo por la pantalla, como quien busca sin saber qué está buscando. No esperaba encontrar nada. Solo quería distraerse, olvidar el vacío por unos minutos. Y entonces, como si el universo hubiese estado esperando ese momento exacto, apareció ante sus ojos un vídeo. El título era simple, pero poderoso. Le generó una extraña mezcla de curiosidad y urgencia. Diga esta única palabra, pero no se la diga a nadie, manifiesta todo lo que deseas. Algo dentro de ella se detuvo. Sintió un pequeño estremecimiento. No podía explicar por qué, pero supo que debía darle clic. No era como otros títulos llamativos. Había algo distinto en esa frase. Era como si le hablara directamente a su alma, como si esa palabra misteriosa fuera una clave que llevaba tiempo esperando descubrir. Con el corazón latiendo un poco más rápido, comenzó a ver el vídeo. Era una conferencia del Dr. Joe Dispenza, un hombre cuya voz transmitía una calma profunda y una seguridad que desarmaba cualquier escepticismo. Él hablaba con pasión,
pero también con una claridad que atravesaba la mente y llegaba directo al corazón. Explicaba cómo los pensamientos tienen poder. Como cada idea, cuando se acompaña de una emoción auténtica y elevada, como el amor, la gratitud o la fe, puede transformar la química del cuerpo, influir en el campo cuántico y modificar la realidad exterior. Cada palabra que él decía parecía encajar con piezas internas que ella no sabía que tenía rotas o fuera de lugar. Era como si alguien, por fin, le estuviera explicando cómo funcionaba su alma. Y entonces, lo escuchó decir algo que la dejó inmóvil, con los ojos bien abiertos y el alma en silencio. Existe una palabra, una sola, pero debe ser dicha desde el corazón, y nunca debe compartirse con nadie. En ese instante, supo que algo estaba a punto de cambiar. Al principio, le pareció extraño. ¿Una palabra que no podía decirle a nadie? ¿Qué sentido tenía eso? Pero cuanto más escuchaba, más comprendía. No se trataba de superstición ni de esconder secretos. Se trataba de poder. Del tipo de poder que no necesita aprobación externa. Un poder que nace dentro y transforma todo desde ahí. Esa noche, se preparó para intentarlo. Apagó las luces, respiró profundo, colocó una mano sobre su corazón y cerró los ojos. Visualizó con detalles la vida que deseaba, sentía el calor del sol en su piel, escuchaba la risa de las personas que amaba, veía su rostro reflejado en el espejo, lleno de paz y seguridad. Y entonces, en silencio, con todo su ser alineado, dijo la palabra. No en voz alta, no para ser escuchada por el mundo, solo para sí misma. Y algo cambió. No fue un milagro explosivo. Fue sutil, casi imperceptible. Pero lo sintió. Al día siguiente, notó que su forma de ver las cosas era distinta. Caminaba con más ligereza, sonreía sin motivo, y una sensación de certeza la acompañaba. En los días que siguieron, empezaron a ocurrir coincidencias que ya no parecían tan casuales. Personas, mensajes, puertas que se abrían. Comprendió, entonces, que la palabra era solo una llave. La verdadera transformación venía del estado en que uno la pronunciaba. Desde el alma. ¿La palabra? Nunca se la dijo a nadie. Porque no hacía falta. El cambio que creó hablaba por sí solo. Desde ese día, cada vez que sentía que sus pensamientos la arrastraban hacia el miedo, la duda o la impaciencia, ella cerraba los ojos, volvía a su centro, y repetía en silencio aquella palabra. No necesitaba gritarla, ni escribirla en un papel, ni explicársela a nadie. Bastaba sentirla. Bastaba recordarla. Era como un código entre ella y el universo. Como una contraseña que abría puertas invisibles que solo respondían a la vibración de su fe. No necesitaba gritarla. No era necesario subir el volumen de su voz ni declararla al mundo con entusiasmo forzado. Tampoco necesitaba escribirla en una hoja y pegarla en la pared como recordatorio. Esa palabra no buscaba exhibición ni aprobación. No se trataba de compartirla para que otros entendieran. Lo único que realmente importaba, era sentirla. Sentirla vibrar dentro de su pecho como una verdad indiscutible. Sentir cómo, al evocarla en silencio, algo dentro se alineaba. No tenía que recordarla con la mente. Bastaba con recordarla con el alma. Porque esa palabra no era una combinación de letras. Era una frecuencia, una llave energética. Era como un código sagrado entre ella y el universo. Una contraseña que no se teclea con los dedos, sino con la intención pura del corazón. Una llave invisible que abría puertas que no estaban fuera, sino dentro. Y esas puertas solo respondían a una cosa, la vibración de su fe. Pasaron días. Luego semanas. Y lo que comenzó como un pequeño cambio interior, pronto empezó a reflejarse en su realidad externa. Personas nuevas llegaban a su vida. Oportunidades inesperadas tocaban su puerta. Soluciones surgían donde antes solo había obstáculos. Pero lo más impresionante, no fue lo que logró manifestar fuera. Lo más poderoso fue en quien ella se convirtió por dentro. Porque por primera vez, no se sentía vacía. No se sentía perdida. Sentía que estaba en casa, dentro de sí misma. Y fue entonces cuando entendió algo que ningún libro, curso o mentor le había enseñado con tanta claridad. No se trata solo de atraer lo que deseas. Se trata de convertirte en la versión de ti que vive eso naturalmente, sin esfuerzo, sin lucha. Porque cuando te transformas internamente, el universo no tiene otra opción que reflejar ese cambio externamente. Y esa transformación no ocurre con palabras vacías, dichas por costumbre o por repetición. Ocurre cuando una palabra nace desde la conciencia.
Desde la presencia. Desde el amor. Ella nunca reveló esa palabra a nadie. No por egoísmo, no por miedo, sino porque comprendió que hay cosas que solo tienen valor cuando permanecen sagradas. Porque cada alma tiene su propio lenguaje secreto con el universo. Y cada ser debe encontrar su palabra, esa que resuena con su propia esencia. Una palabra que, cuando se pronuncia desde lo más profundo del ser, no necesita testigos. Porque se convierte en un faro que guía en medio de la niebla. Que sana heridas que ni sabía que existían. Que crea caminos donde antes solo había muros. Hoy, ella sigue caminando su sendero, con el corazón más abierto que nunca. Sabe que no necesita buscar fuera lo que ya florece dentro. Sabe que esa palabra sigue viva en su interior, encendiendo cada paso, iluminando cada decisión. Y ha descubierto algo más. A veces, una sola palabra, dicha con alma, puede despertar un universo entero. Así que si tú estás leyendo esto, si llegaste hasta aquí, tal vez no sea una coincidencia. Tal vez, en el fondo, tú también estés preparado. Preparado para recordar tu verdad. Para encontrar tu palabra. Para pronunciarla en silencio. Y permitir, finalmente, que el milagro comience.